Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Bienvenidos a un caso perfecto, a un caso de contacto extraterrestre extraordinario. Me refiero al que tuvo Walter Ritchie en el siglo pasado, en los años 60, con un extraterrestre que viene de un planeta maravilloso, que viven entre 3 y 5.000 años de vida, no antropomorfo como nosotros, pero con variaciones en la forma de la piel, de los tejidos internos, de las extremidades. La historia es apasionante. En este caso el vídeo tiene dos partes. La primera parte es cuando Walter Ritchie estuvo en la Segunda Guerra Mundial como intérprete. Él dominaba el alemán y por supuesto el italiano, que era su idioma de nacimiento. Y estuvo de intérprete en Grecia. Y allí conoció a una niña jovencita que le daba comida, Java, y esta niña se la llevaba, no la comía. Y un día la siguió y se encontró con algo extraordinario, y es que la niña llevaba a un ermitaño que estaba retirado en un lugar apartado de la civilización, viviendo de la meditación, de la contemplación, y se quedó asombrado porque el ermitaño, vamos a llamarle así, el asceta, anciano ya, le habló del viaje astral, le habló de cómo determinar el carácter de las personas mediante la observación, le enseñó unas mantras o unas oraciones sagradas que podía llevarte a un estado de conciencia distinto, y le anunció que posteriormente, más adelante, tendría un testimonio directo de cómo los mundos están habitados y la Tierra no es el centro del universo. Esta es la primera parte. Y la segunda es lo que se cumplió por parte del ermitaño, porque tuvo el encuentro con esta entidad extraterrestre. El vídeo es largo y no quiero extenderme excesivamente ahora. Sentaros, coger unas palomitas si queréis, pero no tiene desperdicio, es muy bonito. Yo creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre la utopía de encontrar un día la civilización como la que el extraterrestre le muestra, viviendo en un planeta de 2 soles, no hay noche allí. Al no haber noche, no hay sentido oscuro, no hay entidades oscuras. Algo apasionante. Walter Ritchie no creó ninguna secta ni formó ningún tipo de misión especial, simplemente se dedicó a dar su testimonio, salió en las televisiones alemana, italiana y en otros sitios, y realmente merece la pena escuchar su testimonio porque nos hace soñar. A mí me hizo soñar cuando lo leí hace muchos años, y de vez en cuando me baja un poco el ánimo, lo retomo. En este caso retomamos un viejo vídeo, lo hemos modificado un poquito en cuanto a las imágenes, y os lo dejo ahí simplemente para que reflexionéis. Primera parte, el encuentro con el ermitaño. Segundo, el encuentro con la entidad extraterrestre que viene de un paraíso y con un estado de conciencia que nos supera. Buen vídeo, escucharlo despacio, y esta noche seguro que dormís más tranquilos y más sosegados, soñando con un mundo que a lo mejor quizá lo consigamos algún día, dentro de miles de años. Gracias, os dejo con el trabajo. Aquel ermitaño me enseñó diversas cosas: a deducir el carácter de las personas por su fisionomía y por el modo de caminar, a leer los signos más importantes de la mano, a hacer gimnasia cerebral, como él me dijo, que consiste en ponerse en la posición de loto y concentrarse en respirar y aspirar aire, comenzando por el bajo vientre hasta el cerebro. Esto sirve para desintoxicar el organismo. Me enseñó una oración mágica con palabras griegas antiguas que, dicha con lentitud a la misma hora, potenciaría mi campo magnético, aumentando el flujo cósmico a mis células. Me dijo también que si con el tiempo hubiese alcanzado un buen grado de concentración, él me daría una señal de su presencia con un perfume de rosas y de muguet. Esto lo he conseguido algunos años después de la guerra. Todo el cuarto parecía una tienda de flores durante más de 20 minutos. Un día, subiendo a verle, le encontré sentado en la posición de loto. Estaba rígido como una estatua, los ojos cerrados, y su respiración apenas era perceptible. Quise tocarle para ver qué ocurría,
pero Java, con un grito, me dijo que no lo tocara, que moriría al instante. También me dijo que de cuando en cuando se ponía en aquella posición durante 2 días, incluso más. Me dijo que se puede viajar con el yo en el espacio y visitar los planetas. Me dijo también que hay una infinidad de planetas habitados por seres como nosotros en parte y también completamente distintos a nosotros, con un grado de civilización y una evolución técnica con la que nosotros ni siquiera soñamos. Me dijo además que la mayor parte de ellos tienen medios de transporte que en comparación nuestros aviones hacen reír. Con un bastón me hizo diseños en el suelo para que viera cómo serían más o menos estos vehículos espaciales. Yo al momento pensé que deliraba por la edad que tenía. Quizás él intuyó mi pensamiento y me dijo que en mi vida tendría una ocasión para desmantelar mi escepticismo. Me dijo finalmente que perderíamos la guerra y que volvería feliz a casa. La paz, sin embargo, no durará mucho, me dijo. Antes del fin de nuestro siglo, nuestro planeta entraría en una fase muy crítica y muy peligrosa. En 1968 era representante de una firma de Bolzano para el Alto Adagio, dado que yo soy nativo del Valle de Fasa. El primer sábado del mes de julio de 1968 tuve la ocasión de pasar una tarde con una muchacha holandesa que se encontraba en San Casiano, en el Valle de Badía, de vacaciones. Me entretuve hasta la medianoche. Después ella tenía que volver a su casa. Yo decidí entonces subir al puerto Gardena y Sella para llegar a Campitello, donde mi tía. El tiempo no era muy propicio. A menudo, espesos bancos de niebla invadían la carretera. Muchas veces llegué al borde de la misma. La visibilidad a veces era casi nula. Tuve que seguir en primera. En este puerto, pensé, corría el peligro de salir de la carretera. Después pensé en pararme en el primer lugar oportuno y echar una cabezada. Inmediatamente después del puerto Gardena, tras el descenso, encontré a la izquierda una cantera de grava. Decidí pararme allí, bajé el asiento reclinable, miré la hora. Era la 1 y algunos minutos. Estaba también un poco cansado y así me adormecí enseguida. Me desperté sobresaltado, sintiendo un fuerte olor a quemado, como el vapor de un tren. Bajé enseguida del coche y con la linterna hice una cuidadosa revisión por si acaso hubiera un cortacircuito en la instalación eléctrica, pero todo estaba en orden. Andando alrededor del coche vi en el lado contrario a la carretera, a unos 400 metros más abajo, una extraña luz. Llegué al límite opuesto de la carretera para ver mejor y fue de esta forma que en un momento de claridad más libre de la niebla vi una fuerte luz como si hubiera una terraza de un albergue iluminada con neón. Volví al coche, cogí la linterna, decidido a ir a verlo mejor. El lugar lo conocía como la palma de mi mano. En aquellos parajes no había ni albergues ni casas, lo máximo alguna choza para freno. Bajando la rampa con la linterna me estaba acercando al prado donde estaba aquella luz. De repente la niebla se aclaró completamente y en aquel instante se me presentó a la vista un enorme objeto plateado envuelto por una extraña luz ovalada. Me aproximé cautamente. El corazón me latía locamente y las venas del cuello se me hinchaban hasta casi estallar. Pero no porque tuviera miedo. Yo no había tenido nunca miedo de nada. Esto es una cosa que yo ignoro. Solo la emoción que experimentaba me ponía completamente excitado. A medida que me aproximaba lo veía siempre más nítido. Llegando a unos 50 metros lo pude ver íntegro en su forma. Parte de la niebla se había aclarado en torno a él. Tendría un diámetro de unos 80 metros. Arriba tenía como una cúpula transparente. El disco estaba apoyado sobre 3 enormes pies, que en parte estaban hundidos en el suelo. Del suelo al disco había 2 metros. En el lado derecho observé como un robot que se apoyaba en el suelo con 3 piernas. El cuerpo estaba formado por un cilindro que tenía en el centro como un anillo de una luminosidad ligeramente anaranjada.
En la parte superior tenía como 4 largos brazos con tentáculos hacia la parte externa del disco. Todo él sería de unos 5 metros de alto, mientras que el disco tendría unos 8 metros de altura hasta la cúpula. Todo el disco estaba envuelto por una intensa luz ovalada que no producía sombras. Lo extraño era que esta luz terminaba cerca de 1 metro del límite de la luz que envolvía al disco, como si fuera cortada de golpe. Hacía un fuerte calor y el calor era intenso, como el de un regenerador recalentado, pero era soportable. Llegando cerca de 1 metro del límite de la luz que envolvía el disco, me sentí de golpe bloqueado como si fuera de plomo. Tenía también dificultad para respirar. En aquel momento, del centro inferior del UFO se abrió como una trampilla de unos 2 metros de diámetro, y una intensa luz anaranjada con el centro de color violeta salía hasta el suelo, y en medio de ella bajó como volando un ser con traje espacial plateado oscuro y un casco transparente que partía de la espalda y envolvía toda la cabeza. Apenas bajó a la tierra, el haz de luz que emanaba de la abertura se apagó y él vino hacia mí con largos pasos como si no tocara el suelo. Aquel ser era de unos 160 centímetros de altura. Apenas estuvo cerca de mí, esto es, en el límite de la luz que envolvía el disco, levantó el brazo derecho en señal de saludo, como el eremita, y sus maravillosos ojos se cruzaron con los míos, produciéndome una dulce turbación y liberándome de toda preocupación. Me sentí libre y ligero, como una pluma. Una extraña sensación de felicidad me invadió, casi eufórica, y yo miraba a aquella magnífica criatura escrupulosamente con avidez. Él se hallaba a menos de 1 metro de mí, y con aquella luz más clara que la del sol podía mirar y escrutar cada detalle suyo. La cabeza era en la parte de arriba más voluminosa que la nuestra, con cabellos cortos, casi una pelliza de color avellano claro. Los ojos mucho más grandes que los nuestros, y más distantes entre ellos, oblicuos hacia arriba. Lo blanco era de un color avellana muy claro, semejante al de los cabellos. El iris de un verde esmeralda con reflejos azules. La pupila era oblicua, como la de los gatos. La nariz muy pequeña, también parecía a la de los gatos, ligeramente más oscura que la piel de la cara, que era de color oliva claro. Las orejas muy pequeñas y unidas a la cabeza. La boca sutilísima. Al ver sus labios me vinieron a la memoria los de Greta Garbo. El cuello delgado y un poco más largo que el nuestro. La piel parecía lisa como la goma. Podía girar la cabeza completamente hacia atrás sin producir ninguna arruga en el cuello. Su espalda era muy ancha y las caderas estrechas. Lo que más me impresionó fueron los brazos y las piernas. La parte unida al cuerpo era de gran longitud, más larga que el resto. Las manos estaban enguantadas, por eso no pude hacerme una idea de cómo serían los dedos. Los pies eran también distintos de los nuestros. Tenían la parte inferior de la pierna como una articulación de un caballo. Llevaba una especie de zapatos con forma de zueco abajo. En torno al talle tenía como un cinturón de unos 10 centímetros de anchura y un espesor de 3 dedos. Alrededor de él había como botones cuadrados luminiscentes, naranja pálido. Quise preguntarle en italiano qué hacía allí y de dónde venía. No tuve ni siquiera tiempo de formular con mi boca lo que quería preguntarle, ya que en mi cerebro supe la respuesta como si lo hubiese sabido siempre. Quedé asombrado de esto. Cada vez que se me ocurría preguntarle algo, ya sabía en mi cerebro la respuesta. Pensé que él me leía el pensamiento y, en efecto, todo nuestro coloquio se realizó en este modo. Venimos de una galaxia fuera de la nuestra. Nuestro planeta es unas 10 veces más grande que el vuestro, con 2 soles, uno grande y otro pequeño. Tenemos un largo día, un largo crepúsculo y una noche cortísima. De este modo, tenemos siempre una temperatura constante. Habitamos únicamente la parte central de nuestro planeta. Tenemos enormes polos como los vuestros. Asimismo, la vegetación es semejante a la vuestra, con variaciones en la misma.
Comemos fruta parecida a la que vosotros consumís, pero mucho más nutritiva. Tenemos montañas altísimas, mares, lagos y desiertos. La fauna es en parte semejante a la de vuestro planeta, pero también muy distinta. No hay animales carnívoros. Vivimos todos en perfecta armonía. No necesitamos trabajar como vosotros, tenemos todo automatizado. No existe ninguna clase de moneda, porque todos tenemos lo que necesitamos. Tenemos ciertamente una jerarquía, pero en sustancia somos todos iguales. Nos servimos de una clase de simios que proveen la recogida de la fruta y las verduras. Somos vegetarianos, no tenemos enfermedades y no envejecemos como vosotros. Vivimos, calculando vuestro tiempo, de 3 a 5.000 años. Morimos por agotamiento de energía cósmica. Tenemos aparatos regeneradores de energía para nuestras células, por esto somos inmunes a enfermedades. Tenemos un conocimiento completamente distinto de la muerte en comparación con el vuestro. Estamos aquí, porque estudiamos todos los planetas de los sistemas solares y de las galaxias. Conocemos vuestro planeta, vuestra historia y su futura evolución. El robot les sirve para revisiones del disco, como también para trabajos pesados y de modo principal para explorar ciertos planetas donde ellos, por su composición química u otra causa, no pueden bajar del disco. De la misma manera que escrutaba intensamente a aquel ser maravilloso, así también a su traje espacial, que le hacía parecer como si estuviera fundido en su interior, dada que no conseguía ver juntas o costuras de ninguna clase. Me hizo comprender que tienen la cabeza más grande que la nuestra porque poseen el doble de nuestro cerebro y está completamente activo. Me dijo también que ellos solamente con las ondas del cerebro pueden hacer cosas que no podemos ni siquiera imaginar. Me parecía muy robusto bajo el traje espacial con aquella espalda tan ancha. Me hizo comprender que su estructura es la mejor para adaptarse a su planeta, además de que la presión atmosférica es de un nivel superior a la nuestra. Sus pulmones están más desarrollados para poder mandar aire al cerebro y purificar el líquido que por sus venas fluye, cuya composición es distinta de la de nuestra sangre. Como aquel ser emanaba una gran fascinación, quise preguntarle si era una mujer. En este momento me sonrió por vez primera. Yo, sin embargo, me llevé un poco de chasco, porque en lugar de dientes tenía solo 2 filas blanquísimas. Pensé que tenía que ser muy viejo a pesar de todo, si tenía una dentadura tan extraña. Me leyó enseguida el pensamiento, porque sonrió todavía más, y me hizo comprender que ellos no se sirven de los dientes como nosotros, no matan animales para comer su carne como hacemos nosotros, y sus organismos son mucho más simples que los nuestros. No tienen tampoco todas las vísceras que tenemos nosotros y nos distinguen poco de los animales en este sentido. Ellos solo tienen corazón, pulmones, cerebro y músculos que están en ellos muy desarrollados, en comparación con nosotros, y un aparato digestivo. En aquella especie de mochila que llevaba sobre la espalda y de donde salían 2 tubos lisos hasta el casco, muy probablemente llevaba el aire que necesitaba para respirar. En efecto, me hizo comprender también que nuestra atmósfera es en primer lugar demasiado ligera respecto a la de su planeta, y en particular también la composición es en parte diferente. De todas formas, sobre ciertos planetas en los que el desarrollo es semejante al suyo, se detienen durante algún tiempo sin el aparato respiratorio. También me explicó que ellos para tener hijos no se acoplan como los animales como hacemos nosotros. En este momento quise preguntarle si creían en Dios. Él me miró como si le hubiese preguntado una bestialidad, y con una mirada que me atravesaba de parte a parte, casi como si quisiera reprocharme, me dijo: todo el universo es Dios, los planetas, las piedras, el mar,
el aire, la hierba, toda cosa viviente. Por consiguiente, también yo y tú formamos parte. Antes que ellos somos parte de Dios, por lo cual, de todas nuestras acciones, sean buenas o malas, recibimos por reflejo beneficios positivos o negativos, que serán determinantes en la escala de evolución de nuestro espíritu en las sucesivas reencarnaciones hasta alcanzar la perfección. Este concepto lo comprendí mucho más tarde estudiando las religiones. Poder expresar el estado de ánimo que experimentaba al tener aquella maravillosa criatura delante, no puedo. Yo estaba ávido de saber y de ver. Pienso que no en todas las preguntas con las que le importunaba me quería dar una respuesta exhaustiva. De vez en cuando miraba la astronave para ver si había alguna soldadura o junta, tornillo, etcétera, etcétera. Pero todo era liso, como el vidrio. Quise preguntarle de qué material estaba fabricada. Me dijo que la composición del metal del disco era al menos 1000 veces más resistente que cualquier metal de los que nosotros somos capaces de fabricar, y que, de todas formas, nosotros no tenemos posibilidad de construir una aleación semejante. A mi derecha, en la parte exterior del disco, aquel robot cogía con los 4 tentáculos el lado externo del disco y lo hacía girar ligeramente. La parte superior giraba hacia una parte y la inferior hacia la otra. En suma, las dos partes giraban en un sentido contrario a la otra y al mismo tiempo se movían hacia abajo. Quise preguntarle si la punta exterior asimismo la tenían para partir los meteoritos con su enorme velocidad. A esta pregunta mía, él sonrió de nuevo. Pensaba que le había preguntado una tontería. Me dijo que cogiera una piedra que se encontraba en el suelo cerca de mis pies y que intentara lanzarla sobre la cúpula del vehículo espacial. Me incliné para coger aquel guijarro. Era grueso como una patata. Pesaba medio kilo. En la posición en que me hallaba no podía arrojar la piedra porque estaba demasiado debajo del disco. Tuve que retroceder un par de pasos. Llegando al punto desde donde podía ver la cúpula bien, esta se iluminó de naranja claro y vi a otro extraterrestre sin traje espacial, muy parecido a él, que con aquellos largos brazos me hacía señales de saludo que yo intercambié. Para realizar un buen tiro, dado que la cúpula era bastante alta, giré un par de veces sobre mí mismo y lancé el guijarro con todas mis fuerzas. Apenas llegó a su altura, partió desde un anillo que rodeaba la cúpula como un hilo de luz violeta que golpeó la piedra haciéndola estallar con un ruido sordo, no dejando caer ni siquiera la más pequeña brizna. Prácticamente desapareció. Me aproximé de nuevo a él y me hizo entender que desintegran los meteoritos en parte y los demás los esquivan, lo mismo que a ciertos planetas errantes, pero que de todas formas ellos viajan en el espacio con discos madre que pueden llegar a un diámetro de 5 kilómetros o más. Asimismo, en los discos madre hay individuos que pueden vivir como en su planeta, produciendo todo lo que se necesita en el disco mismo, y además pueden embarcar diferentes discos como el suyo, más grandes y más pequeños, y de otras formas conforme a las tareas que deben desarrollar. La parte exterior del disco que vi girar me dijo que era el propulsor de su nave. La energía la obtenían de los campos magnéticos que hay en el espacio y que regulan la fuerza de atracción y de repulsión de los planetas. Esta energía es inagotable y terrible. De ella obtienen igualmente los medios de defensa. A propósito de defensa, quise preguntarle enseguida si nunca encontraban enemigos o podían existir peligro para ellos en el espacio. Me respondió, medio sonriendo, que ellos no tienen enemigos y que de todas formas no buscan causar conflictos. Por lo que respecta a un peligro en el espacio, lo único a lo que deben estar muy atentos es a ciertos planetas que tienen una terrible atracción magnética que solo rozando el margen de tal energía se verían absorbidos en el vórtice central sin esperanza. Probablemente estaba hablando de los agujeros negros descubiertos en 1971.
Yo le pregunté, si desarrolláis una enorme velocidad, ¿cómo y cuánto tiempo empleáis para pasar de una galaxia a otra? Me miró de nuevo con gran intensidad y me hizo comprender que ellos las distancias pueden eliminarlas al instante mediante transferencia de energía. En este momento quise preguntarle cómo no intervienen nunca con sus avanzadas técnicas para ayudarnos o enseñarnos algo, y si nunca llegaría el tiempo en que nuestra tecnología llegaría a su nivel. Me miró con una expresión casi triste, haciéndome comprender que ellos deben respetar la ley cósmica que veta toda interferencia sobre cualquier problema, y por lo que respecta a la evolución técnica me dijo que en el próximo futuro no lo alcanzaríamos porque nuestro planeta está todavía en fase de ajustamiento. En un próximo futuro, será inevitable una catástrofe que modificará el 80% de la actual configuración de vuestro planeta, con la consecuencia de que solo una mínima parte de los seres vivientes se salvarán, pudiendo vivir solo sobre una estrecha faja del planeta. Algo semejante me había dicho en su día también el ermitaño, lo que de todas formas no me había asustado, porque tengo que decir que tengo de la muerte una concepción completamente distinta que la de la mayor parte de mis semejantes. Mirando de vez en cuando hacia el robot advertí que se estaba reduciendo el cilindro. Se acortó con las piernas. El anillo que circundaba el cilindro se encendió con una luz fosforescente naranja con reflejos lilas y rozando el suelo se dirigió hacia el centro del disco, del cual bajó de nuevo aquella extraña luz y allí subió como absorbido. Comprendí que se estaban yendo y un espanto me invadió el alma al pensar que no lo volvería a ver más. Quise pedirle que me llevara con ellos. Sería lo mismo para mí si no volviera, pero él me hizo entender que esto era absolutamente imposible. Mi organismo no soportaría ni siquiera un instante sus vibraciones magnéticas. Le pedí entonces si no podía al menos darme algo suyo. También esto me denegó. Entonces, cogido por la desesperación, me arrodillé y llorando le rogué que no me abandonara de este modo. Entonces él me inmovilizó con su maravillosa mirada, dándome al instante una sensación de paz y de tranquilidad, y al mismo tiempo alargó su brazo derecho y rozando mi hombro izquierdo me sentí levantar del suelo como si fuera una pluma. Alargué después las piernas para tocar el suelo y me dijo: Eres muy valeroso, has tenido 2 veces fortuna. Primero, si hubieras llegado solo 1 metro más adelante, habrías sido desintegrado por nuestro campo magnético protector. Segundo, has tenido la posibilidad de conocernos y vernos como realmente somos. Después levantó el brazo derecho en señal de saludo y retrocediendo con sus largos pasos rozando solo el suelo se dirigió hacia el centro de la nave, donde también él fue absorbido hacia arriba. Y la luz desapareció y de la abertura no quedó ninguna señal. Yo entre tanto fui empujado lejos del disco por una fuerza desconocida. A pesar de cuanto hiciera no conseguía pararme. Llegado a unos 300 metros del vehículo pude pararme. Con emoción me puse a mirar la partida. La luz ovalada que envolvía el disco se debilitaba lentamente. Vi retirarse las 3 patas que sostenían al disco. También aquí, apenas metidas dentro, no vi más la menor huella, como si los edificios se hubieran soldado de nuevo. En la cúpula vi después a los seres extraterrestres asomados solo con la cabeza y los largos brazos, haciéndome siempre señales de saludo que yo intercambiaba como un loco. Me sorprendió que apenas retiradas las 3 patas la nave permaneció inmóvil a 2 metros del terreno, suspendida en el aire. Sentí después un leve rumor y la parte exterior del disco comenzó a girar, una parte en un sentido y la otra en el otro. Al mismo tiempo sentí como si durante un instante se pusiera en movimiento una sierra circular. Tenía colores como los de la llama oxídica de soldar. En ese momento el disco comenzó a oscilar ligeramente como si quisiera saludarme todavía. La luz sobre la cúpula se apagó. La luz que envolvía a la nave desapareció del todo y sólo la parte exterior del rotante emanaba esta extraña luz que se intensificaba siempre más.
Ver aquel enorme objeto elevarse de ese modo sin el menor ruido me producía una fascinación que no puedo describiros. Después, llegados a unos 300 o 400 metros de altura, emitió como un silbido durante una fracción de segundo que casi me laceró los tímpanos. La luz se volvió blanquísima, deslumbradora, y como el relámpago desapareció en el cielo como una bala. Yo permanecí allí atónito, si así se puede decir. Solo entonces me di cuenta de que estaba empapado de sudor. El aire era muy cálido y el olor penetrante. El terreno que toqué estaba tibio y la niebla se había disipado. En el cielo brillaban las estrellas y en torno mío había completa oscuridad. Intenté encender la linterna, pero no funcionó. Entonces arranqué a oscuras hacia el coche. Mi estado de ánimo era confuso entre la alegría y la desesperación. Me pinché con un alfiler para convencerme de que no había soñado. Puse en marcha el coche, miré el reloj y eran las 3:10.